como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Yo digo, ¿será posible que alguien vea las obras de Dios 40 años y no entienda nada? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Para conocer los caminos de Dios, debes dejar de vagar en tu corazón. Eso es interesante. ¿Alguien quiere conocer los caminos de Dios? Deje de vagar. Y cuando deje de vagar, usted va a conocer los caminos de Dios. Y aquí no era el cuerpo el que andaba vagando. Aunque más tarde anduvo vagando el cuerpo 40 años en el desierto, pero cuando Dios dice ellos andan vagando en su corazón. Y un vago es alguien con el que usted no puede contar nunca. Tomen sus lugares. Es una cosa tremenda no poder, hermanos, sentar bases sólidas a través del tiempo para poder tener estabilidad en la vida. La gente cristiana ha querido tener una vida radiante, desarrollar una vida fascinante en el cristianismo, pero mucho me temo que la gente de hoy, igual que ayer, miles, quizá millones, siguen vagando en sus corazones. Y vagar en el corazón significa no tener estabilidad, no tener firmeza, no tener rumbo, no tener destino, no saber a dónde vamos, no saber lo que queremos. Y a mí lo que me interesa es que usted entienda por qué usted es cristiano y la razón por la que lo es. Y si oyereis hoy su voz, no endurezcas el corazón. Y siguen vagando los corazones, no tienen estabilidad. Un día caminan, otro quieren regresarse, un día avanzan, otros retroceden. Y esto no tiene en esencia una estabilidad que puedas decir que el que vaga en su corazón está tratando de llegar a un puerto. No. Imagínense ustedes, en el Antiguo Testamento había un montón de vagos. Por lo menos dicen algunos historiadores que Moisés sacó 1,5 millones de personas. Y del 1,5 millones de personas que sacó de Egipto, pues solamente 2, 3 entraron a la tierra prometida. Y de algunos historiadores dicen que eran 6 millones, 6 millones los que sacó Moisés de Egipto. Y sea cual fuera la cantidad, aquí lo interesante es que por andar de vagos en el corazón no entraron. Aquí van caminando. Yo voy a hablar de lo que significa en la Biblia vagar en el corazón. Porque significa que ellos ahí van caminando, pero
mientras han visto eso ahora que hay tanta tecnología, de repente te ponen una figurita y a la figurita le sale lágrimas. Y no es puro cuento, no es lágrima, nada más es algo que le ponen ahí. Y a otro le ponen acá un montoncito de estrellas arriba de la cabeza, a veces una papalotita volando, y él se ve que está pensando en algo y por acá hay un mundo arriba de la cabeza. Bueno, pues ellos estaban, los que vagan en el corazón, ellos están caminando a la tierra prometida, pero con el corazón ellos seguían regresando a Egipto. Ellos volvían a las cacerolas de olla de cebollas cocidas. Ellos volvían a los grandes mazos de puerro que cocían para comer con sal o limón, no lo sé. Y van caminando para allá con el cuerpo, pero con el espíritu y el alma sí, van para Egipto de nuevo. Hasta que se arma un pleito. Y les dicen que crucen el Jordán. Y empiezan a llorar y sale a relucir la verdad. Y ellos dicen, mejor hubiéramos muerto en Egipto. No que nos han traído, vean aquí, no que nos han traído hasta aquí para hacernos morir de hambre en este desierto. ¿Acaso, dice, no pudiéramos designarnos un capitán, decían, y regresarnos a Egipto y volver allá, dice, donde estaban los montones de cebollas asadas? Pienso que cebolla cambray o cebolla grande, cebollas cocidas en el agua, los mazos de puerro, los que no, todos conocen el puerro, ¿verdad? El puerro es como si fuera el cilantro que ustedes conocen acá. El cilantro de nosotros aquí es perejil para otros allende los mares. Y cuando de repente te dicen allá en allende los mares, vete a la tienda por un mazo de perejil, tú estás pensando en el perejil que conoces aquí. Entonces, te vas para Puerto Rico con el perejil y te dicen que ahí está el orégano. Y orégano para ti es otra cosa. Entonces, como yo soy mexicano, no soy egipcio ni soy israelita, pues estoy tratando de atinarle a lo que decían ellos. Pero ellos iban caminando para la tierra prometida. Hoy caminaron 20 kilómetros, pero ellos iban con el cuerpo para allá y con el alma regresaban a los restaurantes de Egipto. Se acordaban de las cebollas, los puerros y los ajos. A ustedes no les gusta el ajo, pero a ellos les encanta, chicos. Ustedes dicen, aquí todo el mundo le toca el ajo en la comida y pega un grito al cielo. ¿Cómo es posible que me dieron este ajo? Pero ellos no, ellos sí amaban las cebollas, el puerro y los ajos y los melones y las sandías y todo lo demás. Ellos estaban vagando, estaban yendo a la tierra prometida con el corazón regresando todo el tiempo para Egipto. Y así es esto. El cristiano está aquí y oye la voz de Dios, pero ese anda vagando. Más de alguno de ustedes anda en Villahermosa ahorita. El que anda en Villahermosa tenga el valor de levantar la mano. Más de alguno está pensando si es albañil y el blog tras que lo dejé en tal parte y el pastor aquí desgargantándose y él pensando en el blog que dejó yo no sé en qué tarima. Y otras hermanas están sentadas aquí y ahora que no sé si me va a dar tiempo trapear la casa, pero tengo que llevarla a lavar los platos y rapidito y aquí está sentado oyendo y él anda vagando en otro rollo. ¿Ya me entendieron? Y el problema no es que me entiendan o no, el problema es que los que andaban vagando no llegaron a la tierra prometida.
Solo entraron dos de los que sí caminaban con cuerpo, alma y espíritu para la tierra prometida, Josué y Caleb. Los vagos, si quieres te los regalo todos. Imagínense el padre que de repente ve un muchacho vago que anda detrás de su muñeca y a las 9 lo ve bien pachuco. Bueno, a lo mejor en otro lado pachuco no es lo que yo pienso, ¿eh? Anda bien Catrín, yo creo que Catrín sí se entiende por todos lados, ¿eh? De repente ve que anda bien Catrincito a las 9 de la mañana y a las 12 del día y a la 1 de la tarde y a las 4 y a las 6 y a las 8, todo el tiempo Catrincito, nunca lo ve trabajando y de repente ve que anda detrás de lo que más le gusta, lo que más ama con su corazón. Y el marido se le acerca a la mujer discretamente, como suele suceder, ¿verdad? Discretamente. Y le dice, fíjate que vi que fulano de tal, vi que estaba platicando con nuestra hija, pero ese de plano es un vago. Y yo voy a hablar con mi hija, dice el papá, decirle que ese es un vago, que ese no, nadie quiere los vagos. A ver, ¿quién quiere un yerno vago? Madre mía. ¿Quién va a querer un yerno vago? ¿Dónde va a vivir la hija? ¿Y qué va a comer? Si todo el tiempo anda vagando. Pero está tan loca la gente de hoy. Las generaciones de hoy están tan mal de la cabeza que yo conozco historias de niños de 14, 16 años que le dicen a otra niña de 12, 13, 14 años, le dicen, si te vas conmigo, yo te prometo que te pago la secundaria, te pago la prepa, te pago la universidad y te mando a un doctorado y te pago maestría si quieres, pero vete conmigo. Uno de 16 le dice a uno de 14, te pago. Y a mí me llama la atención que una persona sin conciencia diga esas cosas que ni sabe lo que dice, y más me cala en el alma que alguien que tampoco sabe lo que le están diciendo se trague semejante anzuelo. Y ahí se va la niña detrás del otro. Y ya cuando la tiene embarazada se la quisiera regresar al papá. Y ahí vienen, papá, no tengo comida, no hemos comido nada. Hijita, pero lo viste que era un vago. Aviéntense unas rebanadas de aire, son riquísimas. Unos tacos de ojo son lo mejor que hay. Escuchen. Y se arman las trifulcas por culpa de quién? De los vagos. Yo estaba pensando el otro día, porque tengo mis ratos que estoy medio destrabado de la cabeza, chico. Estaba pensando yo, y todo el mujeral de esta gente que todo el tiempo estaba pensando regresarse para Egipto, porque no había ahí una persona sensata que le dijera al marido, mira, si tú te quieres regresar para Egipto, regrésate, Egipto, pero yo no. Tú quieres regresarte a comer ajos, cebollas y puerro allá en Egipto y los melones también quieres comer. Yo voy para la tierra prometida a comer y a saciarme de leche y miel que Dios ha prometido a los que le aman. Ellos oían la voz de Dios y me llama la atención que Dios decía, marchen.
y oías la voz que decía marchen. ¿Qué creen que contestaban? No andaremos. Y a veces de repente yo pienso en nuestras generaciones, en nuestro tiempo. Y me pregunto, ¿dónde andarán ahora mismo? ¿Dónde? El cuerpo está sentado en la iglesia y el alma anda como cantinfla de piquiniqui. Y andan de vagos. Y a la hora que les preguntan, oiga hermano, ¿y cómo estuvo el mensaje? Dicen como el que iba por la calle alegrísimo, ¿no? Que iba contento el tipo por la calle, iba de la iglesia y otro iba atrás de él y le dice, oye, le dice, ¿y qué es la alegría que tiene? Cuéntame, le dice. No, hombre, dice, vengo de la iglesia. Ah, vienes de la iglesia, dice. ¿Y cómo estuvo el culto? Dice, no, eso estuvo terrible, dice. Y el mensaje, le dice, ¿de qué se trató? ¿Quién sabe? Dice, pero eso estuvo terrible. No sabía del mensaje. ¿Saben por qué no sabía? Porque su corazón andaba vagando en otras cosas. Y yo les voy a pedir a las niñas que están aquí, no se casen con vagos. Hay bastantes espejos en los que se vean. ¿Sí? Porque qué bonito es cuando las muchachas se casan, ¿no? Porque dan barbacoa, pero cuando se viven no dan nada, chicos. Sí que no aconsejo que se huyan por causa de la barbacoa. Ahora luego regresan con 2, 3 niños. Como dicen en Tabasco, apá, aquí volví. Y vuelve solita. Y ya luego el marido, el que dice que es el marido, la manda por delante a ver si no la descabezan. Y atrás viene él a ver si le dan alojamiento también. Vean, hermanos, lo que la Biblia quiere decir cuando la Biblia dice que ellos andaban vagando en sus corazones. ¿Dónde andarían? Y me recuerdo, ¿se acuerdan ustedes de Juan Chiripa? ¿Cómo vivía Juan Chiripa? Esa es una historia de los libros de primaria. Todos los que aquí tienen más de 40 años estudiaron la historia de Juan Chiripa en la escuela. ¿Se acuerdan? Está la historia de Nicolás Mangana y la de Juan Chiripa, para que vean que sí fui a la primaria una vez a limpiar el plantel. Juan Chiripa era el que hacía castillos, pero los hacía en el aire. En el aire los hacía hermosísimos, porque en la realidad no hacía nada. Solo vagaba en su corazón de una manera triste. Y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis ¿qué? Vuestros corazones, para que no le provoques como le provocaron en el desierto. Y yo quisiera traer un poquito en esta tarde, hablar un poquito acerca del hombre que su vida luce bastante triste en toda la historia de la Biblia. Porque la implicación del versículo es un llamado. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El hombre puede oír la voz de Dios y doblar su corazón delante de Dios y obedecer la palabra de Dios. Y el hombre puede también oír la voz de Dios, que es la palabra de Dios, y menospreciar la palabra y endurecer su corazón contra la palabra y decir: yo no haré eso y yo no viviré de esta manera, a mí nadie me va a obligar a esto y a mí tampoco a lo otro. Y endurece su corazón.
Yo les quiero hablar un poquito de alguien que oía la voz del Señor todos los días. Y les quiero hablar de Judas el Iscariote. Porque creo que es el ejemplo más escalofriante que hay en la Biblia. Porque cuando uno lee su historia, el trasfondo de la historia de Judas, que lo que se dice en el Nuevo Testamento es bien poco acerca de él comparado con lo que de él se habla en el Antiguo Testamento. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que un hombre que nació para tener gloria terminó yéndose al infierno? ¿Cómo es posible que alguien que nació para heredar bendiciones ha terminado en la más espantosa de las ruinas labradas por los seres humanos? ¿Cómo es posible? Pero este hombre escuchó la palabra de Dios, oyó a Jesucristo hablar del cielo, del infierno. Y esto es tremendo. Porque la razón por la que Cristo llamó a Judas el Iscariote es porque él había nacido para tener gloria. Él no nació para perderse. Él no nació predestinado. Él nació como todos los seres humanos nacen. Pero él nació para tener gloria. Y lo único que en este momento lamenta Judas en las llamas del infierno es no tener gloria. ¿Y cuál es la razón? Él endureció su corazón contra la palabra de Dios. Siempre. Y tienes que preguntarte. Y tú dices, Judas había nacido para tener gloria, pero yo quién sabe si nací para tener gloria. Bueno, solo quiero refrescarte la cabeza o la memoria. Después de que Cristo murió en la cruz del Calvario, ascendió a los cielos, roció su propia sangre en el tabernáculo eterno y luego se sentó a la diestra del Padre. Se escribió esta palabra en la Biblia. Ahora Dios, pasando por alto la ignorancia de todos los hombres, Él manda en todo lugar, desde el norte al sur, desde el este al oeste. Él manda a todo hombre que se arrepienta. Esa es la voz de Dios al hombre en todos los rincones del planeta Tierra. Arrepiéntanse. Y esa es la voz de Dios. Y la gente sabe que tiene que arrepentirse. ¿Qué cree que hace la gente? Sí, porque le pueden caer a palo a Judas, que fue un traidor, que fue no sé qué cosa, que un doble cara, que si no sé cuánto. No, 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 no. Yo no puedo entender esto. Y cada vez que quiero yo discernir más profundo esto, vengo en mi corazón y pienso, es horrible esto, porque la gente no conoce lo que se dijo de Judas en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que venga conmigo al Salmo 109. El Salmo 109 es un salmo dedicado
al historial de Judas en el Antiguo Testamento y a la vida de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero quiero comenzar diciendo que la razón por la que lo llamaron para ser parte de los discípulos es porque él había nacido para tener gloria. A él no lo metieron ahí porque estaba predestinado para entregar a Jesús. No. Eso fue lo que dijo Calvino. Eso no es lo que dice la Biblia. Y aquí vamos, para los que no saben por qué se perdió Judas. ¿Qué razón tenía para perderse si lo llamó el Salvador del mundo? ¿Qué razón tenía para ir a la condenación si él formó parte de los discípulos que hoy sus nombres están escritos en los cimientos de la ciudad? ¿Qué? De la ciudad eterna. En las puertas de la ciudad, que son ¿cuántas puertas? 12. Ahí están escritos los nombres de los 12 patriarcas de Israel. Pero en los cimientos del muro, en los 12 cimientos, están escritos los nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y en el lugar del nombre de Judas, en el lugar del nombre que nació para tener gloria, en el lugar del nombre de aquel hombre que nació para tener gloria, en el lugar del nombre de Judas se escribió el nombre de Matías, que fue el sucesor de Judas. Escalofriante cuando el apóstol Pedro dice: necesitamos elegir a otro que sea testigo con nosotros y que ocupe el lugar de Judas, el Iscariote, que por transgresión dejó este ministerio para irse a su propio lugar que él escogió. Ese no se lo escogió Dios, ese lo escogió él. Así como aquí, la salvación está aquí entre ustedes. Y el Señor quiere que ustedes se salven, pero ustedes tienen la libertad de escoger si quieren ir a la vida eterna o no, quieren seguir vagando en el corazón. Ese es asunto muy suyo. Y mañana no diga: no hubo lugar para salvarme. Porque allá está Betel, está, no sé cómo se llama el bautista que está aquí al lado, el apostólico, está el otro apostólico, están más adelante los católicos y están más adelante los presbiterianos. Hay de todo. Y alguien quiere salvarse y dice: no, yo no pude salvarme. ¿Qué dice? Porque endureció su corazón contra Dios. Pero miren esto, Salmo 109. Aquí se está hablando de Judas, que lo que se lee de él es una cosa escalofriante y aterradora. Versículo 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella, la bendición, se alejó de él. ¿Por qué se perdió Judas? Porque estaba predestinado, porque traicionó a Jesús. No, si todos lo traicionaron y todos lo abandonaron. ¿Por qué se perdió Judas?
Porque la Biblia dice que él amó la maldición. Yo me pregunto y le pregunto, ¿de verdad ustedes están hoy aquí y están bien de la cabeza? Les voy a explicar esto de manera simple, que no se les olvide nunca. Amó la maldición y esta le sobrevino. La palabra sobrevino quiere decir vino sobre él. Ahora, déjeme llamar a alguien, porque esto es interesante. Que la Biblia diga que él amó la maldición. Yo pregunto, ¿y qué razón tenía Judas para amar la maldición? ¿Qué? ¿Están aquí? Es que a ustedes ustedes no entienden esto, pero se los voy a enseñar de manera didáctica para que lo aprendan. A ver, hermano Nemesio, venga para acá. Para que no se les olvide, como Santa María, para que no se te olvide. Judas. A ver, hermano Chucho, párese acá. Porque es que lo que dice ahí la Biblia es una cosa escalofriante. Ahí quédese, ahí, parece ahí. Este es el hombre que nació para tener gloria. Viene este que se llama Cristo y lo llama para ser su discípulo. Ya es discípulo del que lo llamó. Aquí está el Hijo de Dios que lo ha llamado y lo ha hecho parte de sus discípulos y le está proponiendo que su nombre aparezca escrito al fin de la historia en la ciudad eterna. Y este hombre que nació para tener gloria tiene dos cosas en su corazón: amar la maldición o amar a Cristo. ¿Qué creen que hizo Judas? ¿Qué creen que hizo Judas? Dese vuelta para acá, hermano Chucho, que esto es lo mejor. Párese acá, hermano. Ahí no, ahí, usted qué dice ahí. Párese aquí de frente a él. Este es Judas y este es Cristo. Este todos los días tiene de frente el amor personificado, la vida delante de él. Y él puede amar a este que le llamó. Y él puede menospreciar a este que le llamó. Y yo digo, todos los días tenía la bendición delante de sus ojos, pero él seguía amando a quién. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, Judas, ¿dónde estaba tu corazón cuando Jesús predicaba? ¿Dónde estaba tu alma cuando Cristo hablaba del cielo y el infierno? ¿Dónde estaba tu corazón? Que estuvo todo el tiempo delante de sus ojos y eligió de la manera equivocada. Por eso a Judas se le relaciona con el anticristo. Cuando la Biblia habla del hijo de perdición, uno busca en el griego hijo de perdición, y cuando le dan la explicación en el griego de hijo de perdición, le están diciendo persona en la que se ha hecho una mala inversión, un mal gasto, tiempo perdido. Con Judas todo era tiempo perdido, porque Cristo luchando de que lo amara y él luchando por amar la maldición.
pues tanto quería amar la maldición que menospreciaba la vida. Ya a Judas no le importaba un pepino Jesús. Tanto que cuando escuchó que ofrecían dinero para entregarlo, lo vendió. Vendió al Señor de la vida. Y te voy a decir una cosa, yo no quiero estar en el pellejo de Judas el día del juicio, porque creen que no lo van a llevar a juicio el día final. Y lo van a ver por última vez. Y le va a decir: Judas, tú naciste para tener gloria y elegiste mal en la tierra. En lugar de amarme a mí, tú elegiste amar la maldición. Y la implicación del texto griego es: amaste la maldición, maldito querías ser, maldito serás por toda la eternidad. Yo no entiendo predicar el evangelio todo el tiempo y la gente menosprecia lo que lo puede llevar a la vida eterna. Gracias, hermanos, gracias, siéntense. No pudo amar al que tenía delante de sus ojos. Él amaba la maldición. Maldecir era lo que a él le gustaba. Y maldito terminó. ¿Sí? Yo digo dentro de mí, ¿cómo se endureció el corazón de Judas contra Cristo? Yo no puedo concebir en mi mente el estar comiendo con Cristo la última tarde, la última noche, en la cena. Y escuchen bien. Y Cristo le dio a él el pan. Y él lo tomó y comió el pan. Y tras el bocado, la Biblia dice, Satanás entró en Judas. Yo te voy a decir algo. Yo a veces pienso que Dios nos ama tanto. Y de repente nos ven caprichados en tanto y tanto y tanto, al punto de que Dios no te mata por su grandísimo amor, pero toma decisiones acerca de ti. Amó la maldición. Y ojo con lo que sigue. Y no quiso la bendición. Eso es como cuando alguien está enojado y le dicen, vas a comer. Y le sirven la comida. Y anda tan enojado que nada más de reojo ve el plato, pero no come. Así como cuando se desgreñan los matrimonios. No quieren comer. Antes comían juntos, ahora cada quien come, uno en el piso de abajo y otro en el de arriba, chicos. Amó la maldición y no quiso la bendición. Yo te pregunto, ¿quién es el de la culpa que se perdiera Judas? ¿Quién? Eso es como estarte diciendo a ti, hermano, busca a Dios. Hermano, busca a Dios. Hermano, sigue buscando. Y tú encaprichado que no. Dios dice, no quieres, no pasa nada. Miren, yo he pensado 1000 veces en mi corazón el día que se dé el juicio ante el trono blanco y tengan que sacar a Judas para ser enjuiciado. Y la Biblia dice que el Padre todo juicio ha entregado en mano del Hijo. Y cuando vea que el que era su Salvador
ahora no es su Salvador, ahora es su juez. ¿Se acordará Judas ahora del momento en que iba a entregar a Jesús, que Jesús con su corazón quebrado le miró y le dijo, amigo, le dice, ¿a qué vienes, amigo? Le dice, ¿tienes alguna idea de lo que estás haciendo? Judas, cegado por la ambición, no se detuvo. Amó la maldición y esta vino sobre él. Escúchenme bien. Y que la Biblia diga que no quiso la bendición, eso está grave. Porque si hubiera bendición ahora y maldición, ¿qué ustedes escogen? ¿Qué escogen ustedes? Y sin embargo, habiendo bendición y salvación, Judas escoge la maldición. Y te voy a decir una cosa que te va a dejar con la sangre helada. La maldición que vino sobre Judas no solamente vino sobre él. La maldición que vino sobre Judas, esa maldición alcanzó a todos sus hijos, a su mujer, a sus hijos, porque el Nuevo Testamento no dice que Judas era casado, pero el Salmo dice de manera específica. Déjeme checarlo. Dice, sean pocos sus días y tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos. Está hablando de Judas. Y su mujer sea viuda. Judas tenía una familia. Judas era casado, tenía una mujer. Pero cuando él amó la maldición vino sobre él, y vino sobre su mujer, y vino sobre sus hijos. Escuchen. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Yo te voy a decir una cosa. Cuando la Biblia dice, sea su palacio asolado, significa que Judas venía de una familia poderosísima, una familia muy rica que tenía mucho dinero. Él no era pobre. El problema de Judas es que era ambicioso. Y la ambición lo llevó a la muerte. Y la muerte más horrible que jamás se imaginara de un humano. Pero sus hijos sean vagabundos, anden mendigando, procure su pan lejos de sus desolados hogares. Vean cómo la maldición que vino sobre Judas alcanzó a sus hijos. Y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tanta dureza ha de traer consecuencias. Que el acreedor se apodere de todo lo que tienen y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus hijos huérfanos. Este salmo decía que Judas iba a terminar muerto a causa de amar la maldición. Y nadie dijo, tenga compasión de sus huérfanos. Imagínate cuando alguien veía a los hijos de Judas caminando por la calle, el hombre que fue discípulo de Cristo, el hombre que nació para tener gloria, el hombre que vendió a Jesús, el hombre que lo traicionó, el hombre que lo entregó, el hombre que llevó a Cristo lo entregó para ir a la cruz y que trajo maldición sobre su familia.
veían sus hijos mendigando y todos los del pueblo decían, estos son los hijos de Judas el traidor, el que entregó al Señor. Él no tuvo misericordia, no se hará misericordia con sus hijos, y sus hijos mendigando. Escuchen bien lo que dice la Biblia. Su posteridad, sus hijos, su familia, sea destruida en la segunda generación. En la segunda generación sea borrado su nombre de la faz de la tierra. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra la memoria del nombre de Judas. ¿Tú creías que nada más sobre él trajo maldición? ¿Cuántas veces te han dicho, sé obediente? ¿Cuántas veces te han dicho, busca a Dios? Y te ha parecido cosa ligera. Y te ha parecido que alguien quiere obligarte a hacer lo que no quieres. Mira, la bendición estuvo delante de los ojos de Judas y él la menospreció. Y estando la bendición delante de él, él amó la maldición. Y la maldición alcanzó a sus hijos. Y él terminó colgado. Escuchen bien. Él terminó colgado. Y tanto se equivocó Judas, que hasta se equivocó de cuerda para ahorcarse. ¿Por qué les digo que se equivocó? Porque se llevó una cuerda para ahorcarse que ya estaba podrida. Y hay la implicación del día de que Judas se ahorcó. Historiadores dicen que Judas se ahorcó en un acantilado, en un árbol. Pudo haber sido un sicómoro que sobresalía de una roca hacia afuera, y que Judas ahí amarró la lía o la cuerda donde se ahorcó, se amarró del pescuezo y se tiró al vacío, y al caer el peso de su cuerpo, la cuerda no resistió y se reventó la cuerda. Y por ejemplo, la Biblia dice, esta versión que nosotros tenemos de Reina Valera dice que cayendo se reventó por la mitad. Pero cuando uno lee el griego acerca del día en que Judas se ahorcó, la implicación del griego es: Judas se cuelga, se amarra la cuerda, se amarra del pescuezo y se lanza al vacío. La cuerda se revienta, pero él no cae parado. La implicación del texto griego es: la cuerda se revienta y él se va de boca hasta el suelo y cae plano sobre su cara, y al impacto se revienta. Y uno dice, Dios mío. Uno se queda temblando cuando lee eso y uno dice, Dios mío, y este es el hombre que caminó al lado del Salvador del mundo. Este es el hombre que escuchó las palabras que mis oídos desearan haber oído. Yo he pensado, a mí me hubiese gustado, habría sido un gozo terrible para mí oír hablar a Jesucristo en persona. Y Judas lo escuchó, caminó con él, comió con él, estuvo con él en la misma mesa, cantó los mismos himnos con él, y lo traicionó y lo entregó porque él amó la maldición. Y terminó reventado por la mitad. Y luego su mujer viuda
Yo me pregunto, ¿alguien habría ido a consolar a la viuda de Judas? Vaya marca que dejó sobre sus hijos, que todos los que veían a sus hijos caminar los menospreciaban por lo que su padre hizo. Y la Biblia dice algo que a mí me dolió en el corazón. La Biblia dice, y procuren sus hijos el pan que han de comer, lo procuren lejos de sus desolados hogares. En esos hogares de los hijos de Judas, ahí no había comida, ahí no había café, ahí no había azúcar, ahí no había nada, ahí lo que había era ruina. Lo que su padre trajo sobre ellos. Y se fue directo a la ruina eterna. ¿Y saben qué pienso yo? Lejos de sus desolados hogares, se iban, buscaban trabajo aquí en Ignacio Gutiérrez, nadie les daba trabajo. ¿Saben por dónde les daban trabajo? Allá por Martínez Gaitán, entre esos acaguales, entre esos montes, lejísimos. Iban a trabajar para ganarse el pan y volvían a sus casas y nadie los estaba esperando, nadie. Pero esa es la maldición que el Padre trajo sobre ellos. Padres y madres que están aquí, amen a Dios, busquen a Dios, traigan bendición sobre sus hijos, amen a Dios. Para que sus hijos y sus descendientes no mendiguen el pan mañana y vivan en la ruina y en la miseria. Yo decía dentro de mí, Judas tenía un palacio donde él vivía y sus hijos terminaron igual que él en la ruina. Pregunto yo, cuando murió la mujer de Judas, ¿fue la comunidad a enterrarla? Cuando murieron los hijos de Judas, ¿alguien se enteró que se murieron? Pero Judas oyó la voz del Señor y endureció su corazón. La última vez que Judas escuchó la voz de Cristo. La última vez que escuchó la voz de Cristo fue en el huerto de Getsemaní, cuando iba por delante de los que iban a prender a Jesús y Jesús le dijo, amigo, le dijo, ¿a qué vienes? Amigo. Todavía siendo traidor lo llamó amigo, porque si alguien aquí fuera traidor, traidor tuyo, no lo llamarías amigo. Cristo lo llamó amigo sabiendo que era traidor. Y aún así Judas no se detuvo y no reaccionó. Porque él amó la maldición. Y es conmovedor, es desgarrador, es lo que usted quiera. La conciencia de Judas martillaba a 1000 por hora o a 1000 por segundo. Y no sabiendo lo que pasaba con Jesús, Judas debe haber ido al pretorio y de repente vio a Jesús atado en el poste del pretorio donde lo estaban masacrando los romanos, y vio a Jesús desgarrado y no soportó y agarró su bolsa de monedas de plata y corrió al templo. Corrió al templo y se metió y halló a los sacerdotes y él les gritó con mucho pesar en su alma, les dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Yo he pecado y aquí vengo a devolver las monedas. Yo no quiero su dinero. Y ellos le contestaron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú eres responsable de lo que haces.
y no teniendo solución de ellos, fue y se ahorcó. Más bien fue y se suicidó, porque no se ahorcó bien. Se mató cuando se reventó por la mitad. Escucha bien. Si oyes hoy la voz de Dios, si oyes hoy su palabra, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación en el desierto. No provoques a Dios y no lo tientes. Porque una cosa te digo, no vas a ganar la guerra. Dios es todopoderoso. Y bendiga a Dios por oír usted esta palabra. Bendiga a Dios por oír esta palabra en esta tarde. Dele un aplauso a Cristo. Muchas gracias por venir en esta tarde. Bendiciones para ustedes y para los que están más allá de aquí. Un gran abrazo con todo nuestro corazón para todos en el nombre del Señor. Muchas gracias y hasta la próxima si Dios así lo permitiera.